¿Christian Horner en Ferrari había un momento en que esta hipótesis era real? Y en el video de hoy vamos a ver juntos las declaraciones del mismo Christian Horner sobre cómo podría materializarse esta situación. Tenemos que ver las actualizaciones de Ferrari para las próximas carreras. ¡Vamos! Toto Wolff hizo declaraciones sobre el comportamiento de Red Bull en Canadá, pero eso no fue todo. Riccardo Patrese también ha opinado sobre la situación de Ferrari y sus pilotos. Tenemos que ver las intenciones de Mercedes para las próximas carreras y también la situación de Norris con McLaren. Si les gustan los videos, por favor, dejen un like. Comencemos de inmediato. Christian Horner rompe el silencio y lo hace de la manera más directa posible. Ferrari me buscó, pero nunca pensé en dejar Red Bull. Son palabras fuertes que revelan un trasfondo de mercado que ha permanecido en la sombra durante meses. Quien lo confirma es el mismo director del equipo, en Notizie to Law. En una entrevista exclusiva para el diario holandés The Telegraph, se mencionó que Ferrari lo intentó. No es la primera vez que Maranello apunta a un gran nombre para cambiar de rumbo, pero esta vez se trata del número 1 de Red Bull, el hombre que ha construido uno de los imperios más exitosos de la historia reciente de la Fórmula 1. Piensa que Christian Horner en Red Bull ha ganado 8 títulos de pilotos, 6 títulos de constructores, 124 victorias en 402 carreras. Como gerente de un equipo, Christian Horner es una máquina de guerra. Y justo él mismo dijo, no, gracias a Ferrari. ¿Por qué rechazar tal oportunidad? Horner explica que se siente parte de un proyecto, no solo gerente. Cuando llegó a Red Bull había 380 personas, hoy son más de 2000 y él ha vivido toda esta evolución desde dentro. He invertido mi vida en este equipo, dice y subraya una cosa, su vínculo con el equipo no es solo deportivo, sino humano y personal. Y cuidado, todo esto llega en un momento muy delicado. Horner de hecho ha pasado por meses turbulentos debido a las acusaciones de supuesto acoso hacia una empleada. Un asunto que ha hecho temblar a Red Bull desde dentro. Pero incluso allí, la respuesta de Horner es clara. Renunciar nunca fue una opción, y nadie a su alrededor pensó que debería hacerlo. Un mensaje contundente para quienes deseaban verlo excluido. Horner no se mueve ni por las controversias ni por las sirenas rojas de Ferrari. Pero además, este rechazo también conlleva una reflexión sobre el futuro. Horner sabe que la temporada 2025 será muy dura. Red Bull ya no tiene la ventaja técnica de 2023. McLaren es ahora la primera fuerza, Mercedes ha vuelto a ganar y la directiva de la Federación Internacional del Automóvil sobre las alas delanteras ha desequilibrado todos los balances. Sin embargo, el gerente inglés redobla. Tenemos a las personas correctas y Max Verstappen sigue siendo nuestro punto fuerte. Y entonces surge la pregunta naturalmente, ¿qué opinan ustedes? ¿Hizo bien Horner al quedarse en Red Bull? ¿O con Ferrari podría haber escrito una nueva era? Desde el punto de vista personal de Christian Horner, hizo bien en quedarse en Red Bull. Ha ganado títulos mundiales con Max Verstappen, 4 títulos con Max, 4 títulos con Seb, con Vettel en el pasado. En resumen, ha construido la historia de Red Bull y está agradecido por ello, así como Red Bull está agradecido con Christian Horner. Y esto es lo que realmente le falta a Ferrari, continuidad. De hecho, Ferrari, habiendo cambiado a muchos directores de equipo en el pasado, Vasser Binotto llega bien a algunos de estos, no ha logrado crear ese vínculo entre el director del equipo y el equipo. Algo que tanto Christian Horner en Red Bull como Toto Wolff en Mercedes han logrado. Que se sienten unidos al equipo no solo por una razón económica o de resultados, pero hay un vínculo personal que los une al equipo. Y esta es, en mi opinión, la elección ganadora de esos equipos. Incluso Andrea Stella se está volviendo muy cercano a McLaren para la continuidad que le ha dado Zak Brown. Y esto no es algo para subestimar. Porque sentirse parte de un equipo es fundamental para un director de equipo, porque está más motivado para dar lo mejor de sí mismo y construye el equipo a su alrededor. Esto es lo que Ferrari necesita y debería hacer con Vasser en el futuro. O de todos modos identificar a la persona clave del proyecto a quien confiarle las llaves del equipo. Luego es la tarea de esta persona que debe rodearse de personas competentes. Como lo hizo el mismo Wolff adaptado con Andrew Shovlin, quien tuvo el valor de incluso degradar a Mike Elliott. Movimiento impredecible, con muchos ejemplos que respaldan esta tesis. Pero también debemos hablar sobre las declaraciones de Riccardo Patrese sobre Ferrari. De hecho, en una entrevista con Resto del Carlino tras el primer podio de Antonelli, Patrese habla sin tapujos. Leclerc y Hamilton no son el problema, Charles es muy rápido y Lewis no está en el carrito de los servidos. El verdadero problema es que no hay coche, ni siquiera se sabe quién lo diseñó. Una frase muy dura, pero que retrata bien la incertidumbre técnica en casa Ferrari. Un vehículo como el SF25 que sigue comportándose de manera impredecible. Errores en clasificación, degradación, neumáticos, falta de ritmo y componentes frágiles afectaron la carrera. Nos muestra cómo la situación en casa Ferrari es todo menos eso. Clara
Vasseur, después de la carrera, intentó poner orden, pero él también respondió con molestia al enésimo llamado de Hamilton para nuevas actualizaciones. Vasseur dijo que si el coche hace el récord en el primer sector, entonces no es un problema del coche. Las palabras, que parecen casi un enfrentamiento interno entre pilotos y dirección, nos demuestran que una vez más hay demasiada fragilidad política dentro del proyecto Ferrari 2025, pero el dato más grave es otro. Patrese siempre lo remarca. El problema de Ferrari es profundo. No hay visión ni coherencia, afirma, y tampoco hay una referencia clara sobre quién firmó el proyecto. Y es una acusación grave, especialmente si viene de una voz interna, experta y sobre todo italiana. Patrese es alguien que nunca ha corrido en Ferrari, pero la conoce muy bien y nunca habla sin motivo. Cuando lo hace, es señal de que algo anda mal. Y en esto diría que todos estamos de acuerdo. En Ferrari el problema no son los pilotos, sino el coche, y yo estoy más de acuerdo con Lewis Hamilton. Faltan las actualizaciones sobre SF25. El lavadero también comienza la temporada. Es mejor traer las actualizaciones de inmediato para luego concentrarse en el proyecto 2026 que hacer lo contrario. Además, traer las actualizaciones ahora implica empezar más tarde el desarrollo en 2026. Es cierto, las estructuras que desarrollan los dos proyectos son distintas, por lo que se pueden realizar las dos operaciones simultáneamente. Pero inevitablemente, en mi opinión, uno de los dos proyectos se sacrifica. Pero quiero comentar sobre algunas palabras que Vasseur dijo después de la carrera en Canadá que pasaron desapercibidas. En el paddock circula el rumor de que Vasseur podría dejar Ferrari a fin de año, lo cual molesta al director de equipo francés. Y declaró: cuando firmé con Ferrari sabía que si algo salía mal, la culpa sería mía. Pero es injusto ver en los periódicos los nombres de mis ingenieros como si fueran números para cambiar. Son personas con una familia que vienen a la oficina el lunes y me preguntan: ¿es cierto que me voy? Y luego cuenta una anécdota surrealista. El año pasado leí que habíamos contratado a un tal Balbo. Ni siquiera sabía cómo se veía. Tuve que buscarlo en Google mientras mi aerodinámico, Diego Tondi, me preguntaba si realmente había sido reemplazado. El mensaje es claro, la prensa crea entropía y la entropía en la Fórmula 1 te hace perder las carreras, pero Vasseur intenta mirar hacia adelante. Habrá actualizaciones antes de Silverstone, según lo declarado. Pero hoy ya no es el desarrollo técnico lo que marca la diferencia, es la ejecución. Según él, incluso una actualización de 2 décimas no sirve de nada si el coche no se aprovecha al 100%. Cuando traemos algo nuevo, necesitamos 2 o 3 fines de semana para entenderlo. A menudo perdemos más tiempo afinándolo que desarrollando el coche. Y luego toca un tema crucial, es decir, los neumáticos. La verdadera diferencia hoy la hacen los neumáticos. Mercedes y Verstappen comprendieron de inmediato, nosotros no. Y si te equivocas, la mezcla desde el viernes arruinará tu fin de semana antes de empezar. Y los neumáticos son clave en la Fórmula 1, especialmente con la introducción de la C6 en Canadá. Muchos equipos han hecho el tiempo de clasificación con el neumático medio. La C5... El consumo de neumáticos en la carrera no fue el esperado desde el inicio. El graining desarrollado superó lo previsto. Pero no es solo una cuestión de neumáticos, sino también una cuestión de cinemática interna del vehículo. Analizaremos en detalle este Ferrari. El corazón de la crisis es el proyecto SF25 con el nombre interno 677-1. Auto en la que Ferrari ha apostado mucho. Nuevas suspensiones, nuevo enfoque aerodinámico. Pero hoy está claro que algo no cuadra. El problema no es solo la suspensión trasera, escriben los analistas técnicos, hay defectos congénitos más graves. Una de las elecciones más radicales ha sido el tren delantero pasar al esquema de pull rod para mejorar la interacción aeromecánica, fundamental con estos coches ala. Pero al parecer, los resultados no están llegando. En la cámara a bordo se nota claramente que el coche no entra bien en la curva, lucha en los cambios rápidos y siempre parece estar al límite, con un ligero sobreviraje en el recorrido. Claire Clement no lo ha expresado directamente, las actualizaciones llegan muy despacio. McLaren cambia el fondo y el morro cada 2 carreras, Ferrari está parada. ¿La razón? Antes de actualizar, hay que comprender qué falla. Y en Maranello aún no está claro si el problema está en el chasis, en la suspensión o en el fondo o en los 3. Y aquí es donde llega la parte más preocupante. En la fábrica, el SF25 destaca en los datos de dinámica de fluidos computacional, túneles de viento y simuladores, pero no en la pista. Cuando en papel un coche es más rápido, pero en realidad no lo es, se entra en un limbo muy peligroso. Ferrari teme haber cometido el mismo error que Mercedes en 2022-2023 con su monoplaza. Un proyecto engañoso como el de Brackley en aquel entonces. Cada actualización corre el riesgo de ser inútil en ese punto. El verdadero dilema es continuar o rendirse. En Maranello, hay un equipo trabajando en el coche 2026 y otro equipo enfocado en mejoras continuas del coche 2025. Para invertir todo el presupuesto restante. Ferrari sabe que podría ser inútil seguir desarrollando para este año, pero quiere intentarlo de todos modos.
por orgullo, por deber, para no desperdiciar otra temporada a mediados de junio. ¿Pero vale la pena? ¿Tiene realmente sentido perseguir un sueño que parece inalcanzable en este momento mientras McLaren, Red Bull y la misma Mercedes se escapan? Esta es la pregunta real que necesita una respuesta. Pero para cerrar el tema de Ferrari, es importante mencionar las declaraciones de Toto Wolff en Nueva York durante el estreno de la película de Fórmula 1. Porque se ha pronunciado sobre la situación de Red Bull y sobre la protesta hecha a la Federación Internacional del Automóvil. Entrevistado en Nueva York por Sky Sports Fórmula 1, en la premier mundial de la película de Fórmula 1, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, no ha usado medias tintas. Lo que hizo Red Bull fue mezquino, ridículo y vergonzoso. Wolff explicó que la protesta llegó 2 horas después del final del Gran Premio y recordó que Red Bull ya había tenido una actitud similar en Miami. En otro caso similar, luego retirado. Sacan cláusulas absurdas que solo ellos llaman cláusulas, dijo. La Federación Internacional del Automóvil debería empezar a prestar atención. Fue un intento torpe e increíble para revertir el resultado. Pero cuidado, este ataque frontal no es solo una defensa de Russell, es un ataque político directo a Red Bull. Wolff sabe que en el paddock cada palabra tiene un peso. Se corre, gana y pierde en la pista, afirmó. Este comportamiento es indigno de un equipo tan ganador. Fue simplemente vergonzoso. Apenas comenzamos esta guerra política que podría durar toda la temporada. Viendo las actuaciones de Red Bull con Verstappen y de Mercedes por el otro lado, hablando de Mercedes, la vemos transformada tras Canadá, parece que ahora puede luchar por victorias en la delantera. De hecho, hasta hace unas semanas, Mercedes parecía distante. Problemas de ritmo, dudas sobre la unidad de potencia y falta de resultados consistentes. Pero en Montreal todo cambió. Russell ganó merecidamente. Tras 3 Gran Premio mediocres, la UE16 sorprendió a todos en una revancha técnica. ¿Las expectativas? Quizás un podio. Pero nadie esperaba que ambos coches terminaran entre los 3 primeros. Además, gracias a la retirada de Norris. 3 factores marcaron la diferencia en Canadá. Pista con pocas curvas amplias y muchas frenadas, asfalto poco abrasivo, muy liso y enfoque en agarre longitudinal y no lateral. En resumen, Mercedes ha acertado aquí, la B16 ha superado a McLaren, Ferrari e incluso Red Bull en tracción. Y, sobre todo, ha logrado aprovechar perfectamente la temperatura superficial de los neumáticos, parámetro clave en Montreal y en el que Mercedes siempre ha tenido dificultades en esta temporada. Pero el verdadero as en la manga ha sido otro, la nueva suspensión trasera de Mercedes introducida en Imola, pero probada a fondo, solo ahora ha sido puesta en pausa por 2 carreras para recopilación de datos. Y ahora está optimizada en el banco dinámico de 7 postes Ridge y se basa en un esquema de push road reelaborado, más eficiente. En síntesis, una actualización bien pensada, no lanzada a ciegas, con resultados positivos. Esto ha llevado a un mejor equilibrio con la carga trasera y una Mercedes con una tracción más limpia al salir de la curva. Pero la verdadera pregunta es, ¿fue solo una carrera perfecta de Mercedes o Mercedes realmente ha vuelto a luchar por la cima? Esto también ocurre en circuitos como Silverstone y Spa, que veremos luego. Mercedes ha logrado manejar bien la carga y el desgaste de los neumáticos traseros. En cambio, Red Bull ha tenido más dificultades en la gestión de los neumáticos. De hecho, hubo un alto desgaste en los 2 primeros tramos. Los neumáticos tuvieron que ser manejados con cuidado y el RB21 resultó inestable en las curvas lentas. Verstappen lo declaró: optamos por tramos más breves y agresivos, pero no podía empujar como quería. Y al final pasé la carrera mirando más en los espejos que adelante. Red Bull ha entendido que se necesita un cambio técnico y de hecho, las actualizaciones están llegando. Entre junio y julio, el RB21 recibirá modificaciones en el fondo, optimización aerodinámica e intervenciones para mejorar la gestión de los neumáticos. La esperanza es que estas novedades permitan a Max tener un coche más constante. ¿Por qué hoy Red Bull solo confía en su talento? Tsunoda no está rindiendo y probablemente será cuestionado al final de la temporada. El MCL 39 es el mejor coche de 2025, pero Montreal ha mostrado un límite. No funcionó bien con estas temperaturas, sufrió más de lo esperado en la vuelta rápida y en la flexibilidad aerodinámica en posiciones de 0.18. Ha sido menos eficaz. Y Verstappen tiene un hambre innata, de hecho dijo: quiero luchar hasta el final, el título aún es posible, pero para lograrlo Red Bull debe reaccionar de inmediato. Hemos visto cómo Verstappen no estaba allí. El estreno de la película de Fórmula 1 en Nueva York y declaró: esta Fórmula 1 es demasiado espectáculo, solo quiero correr, por eso la elección de Max es conducir un Gran Turismo 3 en Spa. No es casualidad, a Vesta le encantan las carreras de resistencia y siempre ha soñado con correr en Man y Nürburgring. Esta prueba es otra señal fuerte. Mientras los demás disfrutan del estreno, Max se prepara para el post-Fórmula 1. Evidente.
Luego está otro tema fundamental, es decir, la estabilidad mental de Norris Oscar tiene a Mark Webber a su lado, ex Red Bull, ex ganador y fuerte conductor. Lando, por otro lado, está solo, y Nico Rosberg ha declarado que le ha ofrecido apoyo mental, Pero Norris... Lando aún debe comprender sus puntos débiles, afirmó Rosberg. Y tal vez esta es una oportunidad perdida, porque en un mundial que se juega sobre los nervios, cada error se paga muy caro. Y Andrea Stella establece la prioridad de ganar ambos títulos. McLaren no puede permitirse perder puntos por errores internos, y esta es una crítica directa al comportamiento de Norris en Canadá. Se requiere orden, lucidez y una guía clara. Concuerdo con las declaraciones de Andrea Stella, porque con Red Bull en crecimiento, así como también Mercedes, McLaren debe tratar de optimizar y llevar a casa la mayor cantidad de puntos posible. Y Norris no lo hizo en Canadá con un error trivial. Y esto pesa tanto en la clasificación mundial de constructores, aunque por el momento está dominada en su totalidad por McLaren. También hay que fijarse en la clasificación de pilotos, con Norris y Piastri disputándose el liderazgo. Y Max podría aprovecharlo y recuperar puntos importantes también de cara a la segunda parte de la temporada. El último tema del que debemos hablar es la carrera en Tailandia. ¿Por qué intervino Domenicali al respecto? El gobierno tailandés ha aprobado oficialmente la candidatura para albergar un gran premio de Fórmula 1 en Bangkok, con un contrato quinquenal a partir de 2028. El presupuesto. Es impresionante, 1.2 mil millones de dólares ya asignados, una cifra enorme que demuestra una intención clara de entrar en el calendario a toda costa. Lo anunció el ministro de Turismo tailandés Sora Wongtientong, quien dio la noticia en una conferencia de prensa. Para reforzar la candidatura, Stefano Domenicali, director ejecutivo de la Fórmula 1, visitó Bangkok en los últimos meses para evaluar la propuesta. Además, Alex Albon, piloto de Williams, se reunió con el primer ministro tailandés y dio declaraciones. Es genial ver su seriedad, dijo Albon. He visto un borrador del proyecto y se ve muy prometedor. Y así, la Fórmula 1 mira cada vez más a Asia para expandir su audiencia e interceptar nuevos mercados. Singapur, Japón, China y ahora quizás también Tailandia. El circo se está volviendo un centro estratégico para Liberty Media. Bangkok posee gran interés político, un gran presupuesto, un piloto local y una icónica capital para un posible circuito urbano espectacular. El objetivo sigue siendo para 2028, pero considera que la temporada de Fórmula 1 ya cuenta con 24 carreras, y Domenicali ha dicho claramente que no se irá más allá. ¿Algún gran premio europeo tendrá que saltarse o entrar en rotación para hacer espacio a Tailandia en el calendario? Y para Tailandia, esta es una vitrina estratégica para el futuro del país. Pero, obviamente, ¿qué carrera europea creen que se verá afectada? Comenten su opinión sobre los temas tratados en el video. Recuerden dejar un like, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguna noticia sobre la Fórmula 1. Les dejo otros videos relacionados aquí de Rastaduto. Nos vemos en un próximo video.